Muy buenas noches, compañeros, compañeras. El día de ayer ya se dio inicio a lo que son los sistemas de ecuaciones no lineales y nuevamente recalcarles que este tema también se contempla en el primer examen parcial. Ahora, ¿qué es lo que se hace acá en sistemas de ecuaciones no lineales? Igual, vamos a ver métodos de resolución. Y los métodos que básicamente vamos a abarcar son muy conocidos por todos. Primero puede ser el método del punto fijo. Luego vamos a ver Newton-Raphson, aunque se ve en diferente orden, pero se lo va a hacer. Y Wettstein. En este caso, vamos a ver que existen variantes en cada uno de los métodos. En el punto fijo, de seguro, el ingeniero ya les ha mencionado dos, que son para las progresivas y sucesivas, ¿no? Progresivo y sucesivo. Entonces, vamos a ver la diferencia. En lo que es el método de Newton-Raphson, se tiene lo que sería el clásico y las modificaciones. Estas modificaciones, bueno, nos van a permitir de alguna manera ahorrarnos trabajos respecto del clásico y también con las variantes de progresivo y sucesivo. Wettstein casi que va a ser único, casi, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer acá es extender la teoría que conocemos de cada uno de estos para un método que resuelva sistemas de ecuaciones no lineales. De seguro que han visto el de punto fijo. Ese es el que generalmente se aborda primero. En el caso del método del punto fijo, cuando veíamos en una dimensión, si vale el término, es decir, solo con x, a partir de una función despejada e igualada a cero, lo que nosotros buscábamos era despejar de alguna manera una x e igualarla a la función g de x para que esto se vuelva mi ecuación generadora, es decir, que el próximo valor de x se calcule a partir de esta función, sustituyéndole el valor actual, ¿verdad? Eso es lo que todos nos acordamos. Pero, pero, el gran pero acá es que no vamos a tener solo una función, y ya no. En nuestro caso, lo que sería el punto fijo en dos dimensiones, en tres directamente vamos a ir. En el caso de tener tres, vamos a tener, puede ser x, y z, una función de x, y z despejada igualada a cero. No solo una, porque sabemos que para resolver un sistema de tres incógnitas, que contiene tres incógnitas, necesito tres ecuaciones. La consistencia, ¿verdad? Que hemos abordado en álgebra lineal en Mate 1103. Entonces, lo que se va a tener es un conjunto, un set de ecuaciones, de las cuales vamos a tener que escoger alguna de las variables con algún criterio. Por ejemplo, yo puedo decir, de esta, yo voy a despejar x, de esta despejar y de esta despejar z. Entonces se van a formar x es igual a g1 de x, y, z, y es igual a g2 de x, y, z, y un z que será a un g3 de x, y z. Este es mi set de ecuaciones al que yo le voy a aplicar punto fijo y que se me va a modificar ligeramente porque yo voy a calcular el siguiente valor, como ya lo tenemos acá, el siguiente valor de cada una de mis variables a partir de los valores presentes. Ya sabemos eso. Y también
ahí vamos a ver algo muy importante. ¿Qué pasa cuando yo voy a calcular, por ejemplo, mi primer valor? Lo siento. Cuando yo voy a calcular, por ejemplo, este X1, ya lo tengo calculado. Quiere decir que yo podría sustituir acá. Ese es uno de los dos. Progresivo y sucesivo, es decir, simultáneo. En simultáneo es cuando todos están en la posición I. Y progresivo es cuando vamos avanzando. Es decir, cuando yo he calculado el siguiente valor de X, voy a utilizarlo para calcular el siguiente valor de Y. Y como voy a tener los siguientes valores de X e Y, voy a usar para el siguiente valor de Z. Entonces, vamos progresivamente calculando, no sucesivo como en bloque. Esas son las grandes diferencias entre el método del punto fijo, sucesivo y progresivo. Pero la cuestión es, pues, hacer el programa, ¿no? Yo creo que les he debido mostrar uno de los ejemplos. Y el detalle también es, ¿y cómo voy a escoger de cuál de las funciones despejar qué variable? Por lo general, se trata de que en las tres funciones exista una función alterna g que contenga las tres variables. ¿Para qué? Para que entre las tres interactúen y vayan modificando el siguiente valor. Si, por ejemplo, yo despejo de la primera ecuación x y solo existía una x y es mi única forma contemplada, o sea, solo va a depender de y y de z. Y de paso están multiplicados, digamos, x es igual a y por z, y lo voy a anotar para que se note. Digamos que mi primera es x igual a y por z. Y mi y que solo sea z, digamos, menos x. Y mi z que sea, no sé, x al cuadrado más y por x menos z. Entonces, por ejemplo, z está bien porque tiene los tres valores. Y más o menos porque tiene dos. Y x también tiene dos. Pero el problema es que cuando y z aumenten de valor numérico, es decir, imaginemos que primero están 2 y 2, 4. Entonces, el siguiente valor, vamos a ver qué sale. Y puede ir afectando. Entonces, si es que en alguna situación su primer despeje al contemplar el bloque de variables x, y, z en ese orden no les resulta, pueden decir ya, no, yo quiero cambiar y puedo despejar más bien de la primera y, de la segunda z y de la tercera x, o reordenar sus funciones, que es otra alternativa. Y así podemos jugar, si vale el término, con el orden de las variables que vamos a despejar. Existen criterios matemáticos, pero nosotros, como vamos a ver generalmente magnitudes físicas aplicadas, entonces vamos a encontrar con, nos vamos a topar con ecuaciones típicas, ¿ok? Eso es lo que sucede y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Y también vamos a ver una parte de lo que es el método de Newton-Raphson, clásico y modificado, así para ir con buen tiempo a la clase de mañana, con buen avance, ¿no? Para empezar con el método del punto fijo, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Listo. Parece que todavía no. Entonces veremos qué es lo que va a salir de acá. Oh, tenemos un estudiante nuevo. ¿Quién es Ruiz Hurtado Caterín? Listo. Vamos a cambiar al MATLAB. Acá les voy a habilitar el MATLAB. Un segundito. Porque ahorita estamos viendo simplemente el PDF y todo lo escrito. Vamos a cambiar al MATLAB y vamos a empezar. Vamos a buscar primero un ejercicio. Yo quiero resolver algún ejemplo interesante.
para que vean que no es muy difícil y la cuestión está en las ecuaciones. Un segundito. Acá está. Primero vamos a mostrar eh, los modelos y permítame, voy a habilitar toda mi pantalla con el puntero. Acá está. Listo. ¿Qué es lo que quiero? Vamos a resolver uno de estos sistemas que no son complicados, pero vamos a hacerlo por punto fijo, ¿sí? A ver, incluso uno más bonito. Ujú. Este que es bastante clásico, el 417. Miren, aunque no, tiene una simplificación bastante razonable, entonces. Ujú. Hagamos esto. Miren que está bastante complicadito y tiene bastantes términos, así es que para nosotros va a ser útil, ¿sí? Y como ya vamos a tener de 3, solamente va a ser reducir para 2 o aumentar para 4 o 5. O incluso podríamos generalizar. Y la siguiente sesión les voy a mostrar, igual que el F0, qué comando podemos usar para resolver sistemas de ecuaciones no lineales con MATLAB directamente. ¿Por qué? Porque el chiste va a ser ese, ¿no? Que yo quiero resolver directo mis ecuaciones. Listo. A ver, para este primero, lo que necesito hacer es un pequeño tratamiento y lo voy a ampliar un poco acá. Lo que vamos a hacer primero es ver nuestras variables y cómo las voy a modificar, si es que tengo que modificarlas y por qué. Acá, lo primero que voy a hacer es reconocer que tengo las variables x1, x2 y x3. Estas son mis variables o también conocidas como incógnitas. Y ya, yo puedo nombrar esta mi primera función, a esta mi segunda función y esta mi tercera función. De acuerdo a las operaciones algebraicas que podemos plantear, tranquilamente esta potencia de un medio, elevando miembro a miembro al cuadrado, va a desaparecer con el signo positivo, ¿no ve? Listo. Si yo hablo de que vamos a eliminar esto fácilmente, yo digo, quiero despejar x1 de alguna manera. Y si escojo este x1, puede funcionar, pero vamos a ver, considerando que acá existe un paréntesis, por lo que mi g1 de x, y, z será x1, ojo que es el nombre de la variable, es igual a 1 menos el coseno de x1, x2, x3. Si yo quiero hacer este despeje, tal vez alguien quiere despejar el x1 que está como argumento, ¿no? No hay problema, eso también se puede. En el caso de la segunda función, ¿qué vamos a tener? Tengo que despejar un x2. ¿O qué tal si despejo el x3 acá? Bueno, se podría, dependiendo lo que yo necesite y quiera, ¿no? Ahora, yo decido despejar este x2. Vamos a probar, porque así es que tenemos que interiorizarnos con la resolución de todo esto. Que voy a tener 1 menos x1 elevado a un cuarto menos x3, 0.05 x3 menos 0.15. Y para la última función, que yo lo voy a bautizar como
G3, ¿qué tendría? Claro, un X3. ¿Pero cuál? ¿Este? Sí, se ve fácil, se ve razonable, entonces solo quedaría como uno más x1 al cuadrado más 0.1 x sub 2 al cuadrado menos 0.01 x 2. Listo. Si yo despejo de esa manera, eso es lo que voy a tener, pero alguien tal vez va a preferir despejar de la primera x3, de aquí x1 y de acá x2. Puede ser. Entonces va a depender mucho de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero vamos a intentar una primera resolución de esta manera. A ver, ¿qué voy a hacer? Me voy al MATLAB y sí, se ven las marcas y precisamente es porque que quiero escribirlo y lo voy a seleccionar de esta forma y lo voy a mover un poco más abajo para que no interrumpa. Listo. Ahí está. Función. Yo quiero punto fijo 3D. ¿Por qué? Yo lo estoy bautizando así porque vamos a tener en tres dimensiones, es decir, con X, Y y Z. Y para eso yo necesito bautizar tres funciones. Por ejemplo, digo, W es a la función G1 de X, Y, Z, donde W es uno menos el coseno de X1. Ah, pero si va a usar X1, ¿por qué está usando otra cosa, no? Por ejemplo, si quieren conservar expresamente X1, X2, X3, no hay problema, se hace. Y MATLAB nos permite esas variables, solamente que tengo que designarlo adecuadamente. Miren, listo. Ahí está. Otra función que se va a parecer mucho a esta va a ser la segunda, que es uno menos x1 elevado a la 1/4 menos x3 por 0.05 por x3 menos 0.15, punto y coma. Pero esto no puede llamarse G1, es G2. Listo. Y hago un tercero, que ahorita lo voy a mover para que se pueda ver mucho mejor. Como ya tengo el 1 y el 2, puedo borrarlos. Listo. Este G3 nos dice que es 1 más x1 al cuadrado más 0.1 por x2 elevado al cuadrado menos 0.01 por x2. Fin. Ahí están mis tres. Y pongo mi end. Ahora, algo que de seguro van a notar todos es que en la segunda me está marcando x2 y en la tercera me marca x3. Eso es porque faltan esos términos en la 2 y en la 3. Pero la uno tiene todo. Pero veremos, es una forma. Después vamos a buscar otra. Si es que lo amerita, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar y vamos a cerrar las gráficas. ¿Qué hago? En este método yo necesito un primer valor, una primera aproximación y voy a calcular con eso. Quiere decir que yo puedo manejarme en términos de X, Y y Z. Por ejemplo, yo puedo decir X0 es igual a 1. Y0, ¿por qué está mezclando X y Y? Porque yo puedo. Ojo, acá X1 es la variable o es el nombre de la variable que yo decido. Es mi primera entrada, segunda y tercera. Entonces yo decido cómo se van a manejar. Ese es el lado difícil de ser programador, porque decidir los nombres de las variables es crucial. Si nos equivocamos, algo va a salir mal, ¿sí? Lo que va a hacer esto es, por ejemplo, yo puedo decir for un número de iteraciones del 1 al 10. Listo. ¿Qué va a hacer? Primero,
va a mandar un X calculado que va a salir de la función X1, o perdón, G1, con el valor de X0, Y0 y Z0. ¿Sí? Mis valores iniciales. Acá lo voy a poner por si acaso. Valores iniciales. Esto es el ciclo iterativo. Y acá la primera, o mejor dicho, como no va a ser recursivo, o mejor dicho, reiterativo, esta es la siguiente aproximación de X1. En el otro caso, va a ser muy parecido, pero va a ser Y calculado con G2 y esta es la siguiente aproximación de X2. Y en el tercer caso, lo único que va a variar es que es G3 para Z calculado que se denomina siguiente aproximación de G3. Listo. Pero me falta. Acá lo que yo voy a hacer es medir el error como una diferencia de puntos o una distancia, mejor dicho. Digo distancia o error. Sabemos que eso es la raíz cuadrada, SQRT. ¿De qué? De algunas cosas que se suman elevadas al cuadrado, pero están restadas en el interior. ¿Se acuerdan? La distancia entre dos puntos en el espacio. En nuestro caso es x calculado menos x0 al cuadrado. Y calculado menos y0. Z calculado z0. Eso es. Y la distancia, esta distancia es el error. Porque vamos a ver cuál es la distancia entre los siguientes puntos calculados para ver hasta dónde va a llegar. Y yo puedo decir si la distancia, y me olvidé poner el valor de la tolerancia, 1 exponente a la menos 3. Si la distancia es menor o es igual a la tolerancia, entonces yo imprimo un disp, primero un disp que diga ok nada más. Y hago un break. Caso contrario, voy a actualizar mis valores. X0, XC, Y0 es YC. Z0 es ZC. ¿Verdad? Y fin. Ahorita no se está imprimiendo nada, es bien rústico mi programa. Y esa es la intención, ¿no? Saben que vamos a hacer varias versiones donde vamos a ir refinando y refinando cada vez más. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que ha pasado, voy a arrastrar esto acá abajo. Miren, vengo acá, ejecuto y me dice OK. O bueno, me dice OK, pero no sé más. Que me diga algo más, ¿no? Que no me diga OK, que solo que me diga fprint, F, OK, y que me muestre acá en cuántas iteraciones, es decir, IT, lo he logrado. Si ejecuto, me dice que en 6. Ya, ahí está bien, ya, resuelve. ¿Cuánto será? Tengo que imprimir, ¿no? ¿Ve? Hasta acá, compañeros, compañeras, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que me esté olvidando? ¿Algo que quieran volver a ver? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A María, a Stanley, Adolfo. ¿Todo claro? Listo. Si no hay consultas, veamos una versión mucho más elaborada de lo que sería este programa. ¿No ve? Esta es mi primera versión, bien rústico. Corre, corrió, pero no sé qué más hace. Entonces yo me voy a copiar absolutamente todo
lo voy a pegar en 1, pero le voy a cambiar el nombre a versión 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a imprimir. Voy a imprimir los valores iniciales y cada siguiente aproximación con su error. A ver, yo voy a empezar otro tipo de formato donde vamos a poner fprintf, así. Acá yo quiero poner, por ejemplo, iteración. Voy a poner x1, x2, x3 y error, algo así. Y yo voy a poner acá 2D, espacio tabular, acá le daremos espacio tabular para que se vea más bonito, 2. Y luego recién voy a poner 6.5F, un espacio tabular, otro 6.5F, ya saben lo que significa el porcentaje 6.5F, ¿no? 3 y el último que va a ser salto de línea, pero con notación científica. La diferencia con el anterior, que yo voy a poner acá algún valor. Esta es mi iteración 0. Acá yo debo poner x0, y0, z0. Y como no tengo error, entonces en vez de poner esto, que es el delimitador, yo puedo decidir imprimir simplemente unas líneas, así, nada más. ¿Para qué? Para que luego, y miren, hasta acá lo voy a ejecutar, lo voy a guardar. Miren, aquí iteración, un poquito más, un poco más de espacio le voy a dar, ¿no? Un espacio tabular a partir de x1, yo creo. Acá, listo. Con eso ya está, centradito. Entonces lo que va a pasar es que la siguiente, en la iteración 0, que son los valores iniciales, no tenemos error. Por eso yo quiero que se imprima así. Pero para mi primera iteración ya he calculado y se tiene que imprimir el error, que va a ser la distancia entre los dos conjuntos de datos, ¿no va? Entonces yo puedo copiar todo esto acá, justo después del cálculo de distancia, y en vez de poner todo esto, le pongo porcentaje 65, listo, y acá distancia. La diferencia, en vez de poner 0, debo poner IT, que es el contador de iteraciones. Y este OK sigue ahí, no hay problema. Miren, lo ejecuto y me sale. Iteración 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coincide, al menos coincide, eso es un buen síntoma. De 1 pasa a 1, 1, 1. Ah, aquí, ¿qué debería mostrarse? ¿El mismo valor del 1? No, porque como yo he copiado y no le he cambiado, tienen que ser los calculados, ¿no? Porque son los nuevos valores. Y eso es lo que yo quiero mostrar. Miren, de 1 pasa a 0.4597, de 1 pasa a 1.1, de 1 pasa a 2.09. Y luego se va reduciendo tanto que esto es 0, 0.1 y 1. Una forma de verificar si es que estos son los valores correspondientes es reemplazar en las tres funciones para ver cuál es el grado de alejamiento de estas respecto de su intersección, ¿no? Para ver la imagen proyectada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en otra versión, ¿no? Hasta acá está bien. Y lo que le falta acá más bien es, cuando tengamos todo esto, acá yo quiero que, listo, ahí está, que diga la solución es, y digo x1, 6.5F.
Y acá vamos a poner también backslash n, x2 backslash n. ¿Qué voy a hacer? Voy a mostrar todo. Y x3 backslash n. ¿Qué vamos a poner acá? Nuevamente, xc, ys y zc. Y esto van a observar cómo es que resulta. Le vamos a dar, no, sin espacio. ¿Sí? Solo es un poco de decoración para nuestro resultado. Si lo ejecuto, miren, la solución es, claro, si quieren le dan espacio, es más bonito y todo, pero eso es decisión de cada uno. Listo. Así es como podemos hacer para 3 ecuaciones. Y si les dan 2 ecuaciones, ya pues de acá pueden cercenarle esta tercera y seguir lo mismo, pero contemplando que no vamos a tener una tercera. Y si nos dan un sistema de 10, hacemos 10, ¿no va? O hacemos manejo vectorial. Y si yo hago que mi tolerancia sea más estricta, 10 a la menos 4, al ejecutarlo, miren, sale una más. Entonces virtualmente 0, 0, 1 y 1. Y el error acá, miren, 7.5 por 10 elevado a la menos 6. Ahora, quiero que vean lo siguiente. De todo esto que ya hemos armado, primero, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿A alguien no le ha quedado claro cualquier parte? Dígame. ¿O estamos bien? Podríamos graficar. Esto ya son gráficas tridimensionales. Si quieren graficar, es más complicado porque no nos vamos a meter solo a 2 dimensiones. En 2 dimensiones es más bonito. Generalmente acá no se nos va a pedir graficar a menos que sea un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que siempre es más fácil graficar. Pero yo no sugiero en lo personal acá gráficas porque nos va a ser más complicado encontrar el punto de intersección entre curvas. Sin embargo, cuando hagamos Wettstein, ahí vamos a graficar, ¿sí? En esta ocasión no quiero graficar porque todos van a tratar de graficar y no es la intención. Graficar en 3D para resolver esto no es la intención, ¿ya? Va a tener que ser para Wettstein. No te preocupes, lo vamos a hacer. ¿Alguna otra consulta antes de que les muestre algo muy, muy, muy interesante? Listo. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Ah, esta distancia, este dist viene de la ecuación siguiente. Cuando nosotros teníamos un punto 1 que tenía coordenadas x1, y1, z1 y un punto 2 que tenía coordenadas x2, y2, z2, estamos hablando de puntos en el espacio, en R3, lo que calculábamos como distancia entre los dos puntos, P1 a P2, no era otra cosa que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Y esta es una medida
del error en múltiples dimensiones. O sea, si tenemos 10 ecuaciones, podemos seguir usando esto porque es general. Nos va a mostrar cuánto se están distanciando los siguientes puntos calculados para ver si es que la distancia que recorre ya es mínima y está dando vueltas ahí mismo y es una solución o es un punto de estancamiento. Tenemos que verificar. Por eso es que usamos la distancia como medida de error. Acá yo lo he puesto intencionalmente como distancia para que no lo pongan todos como error, sino que estén conscientes de que eso es lo que estamos empleando como criterio de comparación del error. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta? Espero haberles respondido. Aquí me preguntó de la distancia. Ok, entonces veamos algo interesante. ¿Qué es ese algo interesante? Vamos a copiar absolutamente todo este código que está más refinado, la versión 2, para una tercera versión, donde ya sabemos acá, vimos con este programa que en 7 iteraciones lo resuelve. Pero vamos a ver si es que sale menos. ¿Cómo? Haciendo una pequeña sustitución. Vamos a ver en la versión 3. Y les dije, cuando yo calcule el primer valor de X, ya puedo usarlo para calcular el valor de Y. Y cuando ya tenga el valor de X y de Y calculados, puedo usarlos para calcular el siguiente valor de Z. Entonces, la gran diferencia va a ser la sustitución. El primero es igual. El segundo valor ya tiene X calculado, que es de la línea anterior. Y la tercera va a tener X e Y calculados. Entonces, a ver si es que nos da alguna aceleración, ¿no? Y ese es el objetivo de esto. Nos salía en 7, ahora salen 4. ¿Qué tal? Y si le subo, o mejor dicho, lo hago más riguroso, 10 a la menos 5. A ver en cuánto saldrá. Y esto por si acaso lo voy a subir a 100. Me salió en 7 también. Miren. No, incluso 10 a la menos 6 o a la menos 9. Ya, bien exagerado. Miren, me salen 10. Normal, simple, en bloque, simultáneo. Ojo que esto es simultáneo. Y en sucesivo también le voy a poner menos 9. Salen 6. Y miren el error por 10 a la menos 12. Entonces, interesante, ¿no? Con esa pequeña modificación del X calculado y el Y calculado para las siguientes variables, se puede obtener resultados más rápidamente, ¿ya? Y de acá estamos a 2 pasitos para Wettstein, ¿verdad? Y de seguro que vamos a usar un código similar para Wettstein. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ojo, esto es sucesivo o progresivo. Y miren que el mismo libro nos habla de eso. Vamos a ver. Acá cuando veamos el método de Newton, o perdón, de punto fijo, nos habla precisamente de los desplazamientos. Acá, tanteo, es cuando sustituimos y bla, bla, bla. Este tipo de ecuaciones son las que tenemos, ojo, X y Z. Solamente que miren que las intersecciones de dos de las tres curvas son, bueno, de los planos o cuerpos serán curvas.
y la intersección de las curvas recién va a ser algún punto y ese es el punto que tenemos que hallar nosotros. Por eso es un poco complicado manejar este asunto porque la visibilidad a veces de los puntos no es la mejor, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Y acá vemos el punto fijo. Y en el punto fijo, a diferencia de cuando manejábamos una sola incógnita, ya no tenemos un criterio de convergencia. Solo se maneja una condición suficiente, aunque no es necesaria. ¿Sí? ¿Recuerdan esos términos de condición necesaria y suficiente en cálculo? Entonces acá también se maneja eso. El método del punto fijo, el método de Newton-Raphson nos van a mostrar eso. Ahora vamos a explicar lo que es el método de Newton-Raphson, que tiene mucho que ver con cálculo 2 y la modificación, ¿sí? Acá no he encontrado los desplazamientos. Se me han perdido los desplazamientos. Vamos a buscar. Acá está, miren. Desplazamiento, iteración de Jacobi. Simultáneo. En ese caso quiere decir que en los simultáneos es de las dos primeras versiones que hicimos, es decir, que todo se reemplaza en bloque, mientras que cuando hacemos los desplazamientos progresivos, ¿y dónde está? Sucesivos y simultáneos. Miren, el simultáneo es todo en uno, todo es y el sucesivo, a manera que voy calculando, lo voy usando. Esa es la diferencia y con esto precisamente es que en algún examen les he hecho caer porque les decía, resuelva con desplazamientos simultáneos o con desplazamientos sucesivos y no sabían cuál era cuál. Nuevamente les voy a repetir. Simultáneo es este, el uno y el 2. Simultáneo. Y este es sucesivo. Ojo, por favor, mucho cuidado. ¿Sí? Estoy aclarando para que no cometamos errores. Ahora bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Dudas mientras encuentro un ejercicio que vamos a resolver, otro por Newton. Y si alguien me va a decir, ¿y si resolvemos este sistema que está más grande y más bonito? Bueno, lo único es que en este tipo de problemas, como ven, en la primera 1, 2, 6, 4, 2, 5, 6, 1, 2, 4, solo 3, 2, 4, solo 3. Tenemos el inconveniente de que son más libres, si es que vale el término, las variables respecto de las demás ecuaciones y de las demás variables, más que nada porque en esta ecuación, por ejemplo, en la antepenúltima o la cuarta contada desde arriba, si resuelvo una cuadrática ya tengo su solución. Alguien va a pensar, ¿cierto? Y miren que la última solo tiene x3. Entonces, ¿para qué estoy manejando todo un sistema? ¿No? En ese caso es que, y nosotros como problemas de ingeniería química, no, rarísima vez vamos a encontrar tantas ecuaciones tan pobres en relación entre sí. Más vamos a encontrar algo como esto, así medio descabellado. Bueno, y vamos a hacer Newton-Raphson. Les voy a explicar primero de qué va el método de Newton-Raphson y vamos a empezar a aplicarlo. ¿Sí? Acá. Ahora.
Newton-Raphson también lo vamos a hacer de 3 variables. Mi primera versión, ¿sí? Pero vamos a ver la teoría, un poquito de teoría. Nuevamente, para Newton-Raphson multivariable, lo que vamos a tener son funciones. Yo lo voy a anotar como x, y, z. Dos, esta es la segunda. Y una tercera. Listo. Esto es lo que siempre tenemos. Y Newton-Raphson se caracterizaba por eso, a diferencia de punto fijo y Wettstein, que necesitaban una ecuación despejada. No, Newton-Raphson necesita que esté despejado igualado a cero. No tiene que estar despejado e igualado a una variable. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, una vez que ya tengamos esto, vamos a recordar lo siguiente. Bueno, no es tan recordar, sino vamos a ver lo que sería la fórmula de recurrencia de Newton-Raphson multivariable, que nos dice que el jacobiano, esto es una j, multiplicado por los incrementos debe ser igual a negativo las funciones. Ahora vamos a explicar todo. Primero, esto es el jacobiano o matriz jacobiana. Estos son los incrementos, es decir, delta x, delta y, delta z. Y esto son las funciones, es decir, todo esto en forma de vector es las funciones. Funciones. Así. Ahora, ¿qué es la matriz jacobiana? En cálculo 2 lo hemos visto. Cuando la derivada de la función uno respecto de la variable x, la derivada de la función uno respecto de la variable y, la derivada de la función uno respecto de la variable z, va a encontrarse todo esto en una matriz. Esto es de la función 2 respecto de x, de la función 3 respecto de x. Derivada de la función 2 respecto de y. Derivada de la función 3 respecto de y. Derivada de la función 2 respecto de z. Derivada de la función 3 respecto de z. Esta es la matriz jacobiana. ¿Sí? Esto es J. Quiere decir que yo tengo que derivar. Ya. Respecto a las 3 variables. Ya. ¿Qué será? Delta. Este delta se va a caracterizar de la siguiente manera. Para mí, como yo tengo un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, puede ser delta x, delta y delta z. Así. Y bueno, pues las funciones f, para mí es f1, f2 y f3. ¿Sí? Listo. F1, F2, F3. Pero ¿qué quiere decir? Una vez que yo tenga todo esto, lo voy a evaluar en un punto. Es decir, lo puedo evaluar en mi punto inicial, digamos, en PI. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene XI, YI, ZI, ¿no? Ceros, unos, dos, lo que corresponde a la iteración. El objetivo es calcular el incremento. Este delta es igual a jacobiano inverso multiplicado por menos la función. Pero ya sabemos que todo esto está evaluado en el punto I. X1, Y1, Z1 o 2 o 3 correspondientemente.
Y como esto es un incremento, y por ejemplo, yo voy a obtener, de acá dijimos delta X, delta Y y delta Z, este X no es otra cosa que el siguiente valor menos el valor actual. Y yo necesito el siguiente valor. Es decir, el siguiente valor de Y no es otra cosa que el valor presente más su incremento. Y es por eso que se generaliza que vamos a decir que el siguiente punto, el siguiente valor del punto es el presente más los incrementos. Así. Esta es la solución a la que tenemos que llegar después, claro, de resolver este sistema. Y ojo que esto se puede resolver fácilmente cuando tengamos la matriz jacobiana evaluada, ¿no? Esa es la teoría que vamos a desarrollar como un programa para resolver un problema. Parece largo, parece feo, pero no lo es. Vamos a ver cómo calcular la matriz jacobiana, ya sea como función o como simplemente un cálculo dentro del proceso iterativo. ¿Por qué? Porque vamos a dar alternativas. Estamos tratando en lo posible de generar diferentes formas de programar para que cada quien decida cómo puede entenderse mejor dentro de lo que sería la programación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna consulta a priori acá con nuestra teoría? Porque presumo que si no han hecho todavía Newton-Raphson, lo van a hacer mañana. Y por eso es precisamente que quería pasar ahora, a pesar de que, bueno, no es el horario y nuevamente mis disculpas, para que no nos rezaguemos, para que no estemos muy atrás con todo esto. ¿Sí? Listo. Si no hay dudas, vamos a proceder a resolver un bonito problema del texto. ¿Por qué? Porque ahí está toda la acción que necesitamos. Vamos a agarrar alguno más elaborado. No hay nada muy grave, pero veamos. Y la siguiente ya nos toca hacer aplicaciones, ¿no? Mm, no, este es lo mismo que este del 17. Ujú. Yo creo que vamos a quedarnos con... No, tiene que ser uno de tres. Ujú. No, no me gusta ese. O este de cuatro. Este para hacerlo de cuatro está muy breve. Este de tres tal vez, pero el único detalle es que a veces con este tipo de valores, justo lo que está al principio de que a veces el Inge les pregunta, el error de punto flotante y el desbordamiento en el cálculo numérico, ¿por qué se da? Por cantidades muy grandes o muy pequeñas operadas entre sí. Es como que yo le sume un incremento diferencial a un millón. Sigue siendo un millón por proporción. Y dentro de lo que es el cálculo de las cifras significativas en los equipos o en las calculadoras se puede perder inclusive. Así es que ese es un inconveniente. A ver, no, un sistema de tres tiene que ser. Sí, vamos a hacer este el 17, no vamos a huirle. Ya, esta es mi función y debo despejar. La mejor manera que vamos a encontrar es obviamente haciendo las operaciones miembro a miembro de sumas y restas. Por ejemplo, la primera yo le voy a restar
menos 6.1718 más el producto de x1 y x3. Y a la otra yo le voy a sumar x2 multiplicado por x3 y así. Entonces, lo que yo necesito es primero transcribir esto como tres funciones. Y lo que vamos a hacer es, apoyados en esto, lo vamos a quitar, minimizamos. Y para tener un poco de espacio y visibilidad, lo vamos a manejar acá. ¿Sí? Yo lo voy a copiar, solo voy a copiar las tres funciones. Para eso nada más estoy moviendo esto. Nuevamente, y es igual a f de x1, y1, perdón, x2, x3. Me dice que y es x1 al cuadrado más 2 por x2 al cuadrado más la exponencial de x1 más x2 menos 6.1718 más x1 por x3. Listo. Otra función. Y es igual a f2 de x1, x2, x3, donde, y miren cómo se forma así de bonito, y todo esto debería estar así. Y es igual a 10 por x2 más x2 por x3, end, y una última función que nos dice que y es igual a la función 3 de x1, x2, x3. Y es igual a seno de x1 por x3 más x2, 2 menos 1.141 más x1. Fin y fin. Y lo voy a volver a devolver acá. Doc, listo. Solo eso quería. ¿Sí? No quería otra cosa porque ya sabemos cuál debe ser el tratamiento que se le debe dar a todo esto. Primero, ya, CLC, close all por si acaso. No es indispensable poner esta línea, no es sagrado, ¿no ve? Sino que va a depender de lo que tengan ustedes. Si no han presentado ninguna gráfica, no ponen nada, pero de preferencia, ¿no? Para eliminar todo, es mejor eso. Método de Newton-Raphson. ¿Qué nos dice? Derive. ¿Estamos dispuestos a derivar todo esto? Sí, se puede derivar, ¿no? No está tan feo. ¿O sí está feo? No, pero vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Ya? Yo les voy a mostrar. Vamos a calcular uno. Les decía como una función. Función j de jacobiano, digamos. X, Y, Z. Porque está evaluado en un punto. Ahí no puede llamarse F. Prefiero que no se llame F. Quiero que se llame Q. Q, en nuestro caso, para empezar, es una matriz de ceros. Para empezar, porque quiero que sea 3 por 3. Después voy a ir generando cada uno de sus valores. ¿Qué voy a decir? Q, primera fila, primera columna. Puedo tomar la siguiente aproximación. ¿Se acuerdan que nosotros tomábamos este elemento infinitesimal? Es decir, que yo tomo la primera función con los valores de x, y z y les resto, pero con un incremento. Y ese incremento se va a la variable respecto de la cual yo quiero derivar. Es decir, que poníamos que acá, en mi matriz jacobiana, yo voy a tener F1
respecto de X, F1 respecto de Y, F1 respecto de Z. Entonces, eso es lo que estamos replicando, porque este es mi primer elemento, primera fila, primera columna. Y la derivada se va a referir a la variable donde yo le incremente este diferencial. Y claro, lo vamos a dividir para que sea lo que necesitamos. ¿Qué hago después? Similar a esto, puedo decir en la primera fila, porque el primer elemento indica fila y el segunda columna, yo voy a ponerle ahí. Y para el tercero, listo. ¿No ve? Ya está. Toda esa primera fila está, pero ahora necesito para la segunda. ¿Qué quiere decir? Que debo poner fila 2 respecto de X. Ah, no es fila, es función, ¿verdad? Y lo único que puedo hacer, bueno, no es lo único, sino que es una forma, y me voy a dar un poco de espacio acá para que se vea. Voy a copiar estos tres acá. Y ya no deben estar en la primera fila, sino en la segunda. Y no debe ser la primera función, sino la segunda, porque es la derivada de la segunda función. Listo. Y acá algo parecido. 3 con la función res. Listo. Ahí está. Entonces, ya hemos cambiado todo, ¿verdad? Con una función para el jacobiano ya se ha hecho. Listo. Ya tenemos todo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta acá se ha entendido el jacobiano o alguien se me ha perdido? Parece que está todo claro. Ok, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Ya, esto no lo podemos tocar todavía. Y yo digo x0 es igual a 1. Y0 es igual a 1. Z0 es igual a 1. Vamos a agregar acá la tolerancia, que va a ser 1 exponente a la menos 4. ¿Qué más? Ya. ¿Qué debo hacer? Nuevamente vamos a empezar con un ciclo de 10 iteraciones donde, a ver, ¿qué tenemos que hacer primero? Necesito evaluar, voy a poner J es igual a jacobiano de x0, y0, z0. Ahí. Voy a primero obtener mi J, ¿sí? Luego, mis deltas o mi diferencia no es otra cosa que la inversa del jacobiano multiplicado por el negativo de funciones. Ah, pero pucha, no tengo ese negativo de funciones. Y digo, funciones serán en columnas F1 sustituido con X0, Y0 y Z0. Así. Este otro va a ser F2 y este otro va a ser F3. Pero, bueno, en positivo, porque después se le va a poner el negativo, ¿no va? Inversa multiplicado por negativo de F es la diferencia. Ahora tengo un pequeño gran problema. Miren, yo voy a poner en una X mayúscula estos valores que deseo manejarlos también como un vector, como X mayúscula está. ¿Qué voy a hacer?
el x calculado es igual al x mayúscula más la diferencia. Justo lo que decíamos para resolver. ¿No ve? El error, que también lo vamos a poner como distancia, no va a ser otra cosa que la sumatoria de los x, cada uno elevado al cuadrado, y listo. Ah, me falta en raíz. Ahí está. Entonces, jacobiano en la línea 6 se almacena en J. Las funciones se almacenan en F mayúscula. Las diferencias al resolver con la fórmula de Newton-Raphson multivariable. El nuevo valor, xc. El error con la distancia. Y como hicimos en el anterior, digo, si la distancia es menor o igual a la tolerancia, entonces vamos a poner primero solo un OK para que veamos que funciona o no. Y el break, caso contrario, ¿qué va a pasar? Ah, aquí viene lo bueno. ¿Por qué? Tengo que distinguir qué es lo que voy a actualizar. Como todo se calcula con x0, y0, z0, ¿qué tengo que actualizar? Eso. Ah. Pero, y miren, aquí tengo un error, aquí lo he puesto O, por alguna extraña razón. Y este vector lo voy a poner acá, ¿sí? Lo voy a poner interior. ¿Por qué? Porque el detalle es que yo voy a actualizar todo esto. Voy a decir x0 va a tomar el valor de x calculado 1. Y0 va a tomar el valor de x calculado 2, porque es el que le sigue. Y z0 va a ser el x calculado 3. Fin. ¿De dónde está sacando esto? Ah, es que en el calculado es lo que hemos sumado, el incremento, lo que debo moverlo. Entonces voy a actualizarlo y este valor actualizado va a entrar y se va a quedar como x. Y en x se va a sumar y luego nuevamente se va a calcular. ¿Sí? Esto ya está un poquito más largo y todo. Pero lo más oscuro y más largo siempre va a ser el jacobiano. Y si es de 5, bueno, para 5. Y si es una función más compleja, más compleja. ¿Sí? Guardamos y ejecutamos. No me salió nada. Miren, ¿qué quiere decir? Que en 10 iteraciones no lo he logrado. Le voy a poner 1000 para exagerar. Si lo ejecuto, tampoco me sale nada. Ah, a ver. En la fila 13, no, yo solo quiero que me diga, ok, nada más cuando logre determinar la distancia, nada más. Y si quieren una fprintf, pero después es que lo elaboramos, ¿no? Que hacemos las presentaciones de resultados. Así es que lo que ha sucedido acá es que no lo logra. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de eso? Mediante la impresión de resultados. Acá, como me decían, yo voy a usar un fprintf donde voy a directamente imprimir XC. No, uno, el 2 y el 3. Y quiero que me muestre 9.6F directamente así los tres. Listo. Quiero ver qué pasa. Tal vez se dispara todo este valor y quién sabe, ¿no? Y solo lo voy a poner para las 10 iteraciones, para que no sea tan grave, pero también quiero que me muestre el número de iteración. Así es que por acá adelante voy a poner
2D. Ejecuto. Y mira, uno, 2, 3. ¿Qué ha pasado? Si este es el valor. Ah, algo ha pasado, ¿no? ¿Qué habrá pasado? En este caso, yo me he equivocado acá, porque tiene que ser de diferencias. Y mis disculpas, ahí se me ha escapado. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia. Recuerdan que se tiene que sumar la diferencia de x2 menos x1 elevado al cuadrado con el cuadrado de y2 menos y1 más el cuadrado de z2 menos z1. Y todo eso en raíz es la diferencia. No necesito ponerlo como resta si ya tengo la diferencia. Y en ese caso, al ejecutar, miren, me sale un OK, porque ya estaba calculado. Al observar eso, es que ustedes deben darse cuenta de que dónde ha ido fallando, ¿no? Acá es la diferencia. Esto es un poco para ahorrar, porque sí, pueden volver a poner todo. xc1 menos x1 al cuadrado más y2 menos y, todo eso al cuadrado y lo propio para el tercero. Listo, se imprimió, está ahí, salió. ¿Cómo verifico que este es un resultado válido? Eso es lo que no hemos hecho en punto fijo porque no hemos introducido las funciones f, solo las funciones g. Lo que vamos a hacer es sustituir en las tres funciones. Por ejemplo, al término de todo esto y antes de las siguientes funciones, yo voy a decir f1 de xc1, coma, 2 y 3, así. Y lo voy a imprimir. Miren, f, printf, así. Puedo hacer operaciones, ¿no? Y digo f1, dos puntos, 9.8f, salto de línea para el f1. Esto es para el f2 y el f3 sucesivamente. 3, listo. Miren, ¿qué pasa? F1, 0, 0, 0. Y para que se vea algún decimal porque parece cuento, entonces lo borro el F y lo cambio por E. Acá está. Y qué bonito. Por 10 elevado a la menos 12. Entonces, al sustituir estos valores, en efecto, yo he encontrado una solución. Y aquí está comprobado. Ahora faltaría decorar un poquito más, ¿no? Esta es una primera, pero ya está casi, casi concluida. Y si a alguien no le gusta hacer esto que es la aproximación mediante el uso de límites, ¿qué puede hacer? Derivar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren, yo voy a copiar todo esto. Bueno, lo voy a borrar este espacio que no me gusta, en lo personal. Lo copio y lo voy a pegar en un segundo para derivar como se debe acá. ¿Sí? Todo esto lo voy a borrar. No quiero nada de derivadas numéricas. Solo es un criterio arbitrario acá, ¿no? No quiero. Entonces vamos a derivar a la antigua. El primero respecto de x1 es 2 por x1 más la exponencial de x1 más x2 más x3, ¿verdad? ¿O me he equivocado al derivar? Y lo voy a anotar por si acaso. Deriva de la función 1 respecto de x1. La segunda, ¿qué nos dice?
Respecto de x2, 4 por x2 más la exponencial de x1 más x2 y listo. Esta es la derivada de la función 1 respecto de x2. Y respecto de x3, simplemente es x1, ¿verdad? Comentario de derivada de función 1 respecto de x3. Y así tengo que derivar de todo. Ahora, si su función es extremadamente complicada, recurren a la numérica. Y si no, pueden divertirse haciendo esto. Respecto de x1, 0. Respecto de x2 y siempre hagan el favor de anotar esto, más que nada para ustedes, no para mí ni para el Inge, sino para que ustedes sepan lo que sea que hayan intentado hacer en esas líneas. Función 2 respecto de x2. 10 más x3. Función 2 respecto de x3, x2. Listo. Acá, deriva de la función 3 respecto de x1, de x2, de x3. Listo. Primera, respecto de x1 será x3 por el coseno de x1 por x3 más 1. Respecto de la segunda variable respecto de x2 será 2 por x2 y respecto de la tercera será x1 por el coseno de x1 por x3 y listo, ahí está. Ahora, ¿qué va a cambiar? 1 no necesito h, listo. ¿Qué más? Todo lo demás sigue en pie. Vamos a ver, acá obtuvimos la solución en 5 y obtuvimos esto a la menos 12. Veremos qué es lo que sucede si utilizamos las derivadas. ¿Sí? Ejecuto, me pide guardar, lo guardo, hay un error, eso es bueno. ¿Por qué? Me dice error en la línea 34. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el error? A alguien que me diga. En este caso, yo estoy introduciendo las variables x, y, z. No conozco qué es x1, x2 y x3. Solución rápida. Cambiar esto a x1, x2 y x3. Solución un poquito más demorada. Cambiar estos x1, x2 y x3 respectivamente a x, y z. Ya, la primera. Ejecuto. Chachán. 5. Voy a ejecutar el otro, pero le voy a borrar. Voy a poner en comentario su pantalla. Miren, sale lo mismo, ¿verdad? Varía un poquito estos resultados nada más. Miren, pero están por ahí, ¿no? Mínimo, mínimo es lo que va a variar. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué prefieren? ¿Derivar simbólicamente a la antigua o realizar la derivada numérica? ¿Qué preferirían? Si hubiese sido esta, digamos, la pregunta a resolver en su examen, ¿cuál hubiesen hecho? ¿Cuál haría Denisa, Isabel, John?
Siempre va a depender de vuestro criterio y de cómo les salga su modelo, ¿no? Sabemos que derivar no es tan complejo como integrar, pero a veces sí se puede poner rudo el asunto. Y como vieron, las soluciones son muy aproximadas. Así es que la que les sea más conveniente la usa. ¿Ok? Listo. ¿Ahora qué? Y aquí no podemos hacer algo como el sucesivo y el simultáneo. No, porque todo esto se calcula en bloque. Es decir, que acá ya se ha calculado en la línea 10 el nuevo valor. Y no puedo calcular de uno en uno. Ese es el problema. ¿Sí? Y será posible que yo, por ejemplo, acá podemos hallar que el valor de x3 de alguna manera es igual a -10, parece, ¿no ven? Miren, pero mi resultado me dice que x3 no es -10, sino es 0.2277 periódico. Mm, ¿Y qué pasa si quiero usar eso? X3 es igual a -10. Si con esta segunda ecuación ya obtengo un valor, la sugerencia es que con eso puedo reemplazar a todo lo demás y reducir el número de ecuaciones. Pero, el gran pero, por ejemplo, acá ya hemos cumplido con el enunciado de este problema, porque nos dice elabore por Newton-Raphson A modificado. Esta parte no la hemos cumplido. Este es el tradicional, el clásico, el sabor vainilla, pero hemos cumplido con que es uno, uno y uno. El modificado, lo único que va a tener de diferente es que ya no vamos a usar un jacobiano como este, ya no va a ser así de extenso, sino que cada una de estas soluciones se va a calcular con una sola derivada. ¿Sí? Solo es eso. Si van a leer el libro, van a encontrar cómo es que se hace. Pero hasta acá es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Yo creo que nos va a dar lo suficiente para que el día de mañana puedan hacer frente al ejercicio que se les va a dar en clase. ¿Sí? Y si les dice que presenten, preséntenlo. Ok, cuidado que estén dejando y no lo estén presentando. ¿Alguna consulta? Amanda, Angélica, Gabriel, Noelia. Listo. Por lo pronto no hay consultas, pero cuando ya cambiemos de unas ecuaciones, de unos modelos de ejercicio a unos problemas aplicados, ahí es donde vamos a tener problemas, ¿no? Ahí es donde sí vamos a pedir cómo graficar, sí vamos a mostrarles y también tenemos pendiente mostrar cómo se va a usar los comandos de MATLAB para resolver un sistema de ecuaciones, porque la siguiente vamos a ver cómo se resuelve esto con un comando. Listo. Ok. Si no hay preguntas, si no hay consultas, vamos a concluir la sesión del día de hoy acá. Nuevamente, disculparme por el inconveniente y la grabación del video se va a subir en breve. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan una muy buena noche. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.
Hasta luego, Narelo.